Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar sobre este tema tan polémico actualmente y son los fideicomisos. Bueno, para tratar de entender un poco sobre este tema, preguntémonos qué es un fideicomiso. Y bueno, de acuerdo a Fundar o Centro de Investigación y Análisis, el fideicomiso es un contrato con el que una persona transmite bienes y derechos a otra con un objetivo determinado. En el caso de los fideicomisos gubernamentales, los bienes son de dominio público y se transfieren a una institución financiera para auxiliar al Ejecutivo Federal en la realización de ciertos proyectos de interés público. Pero ¿y entonces cuál es el problema con los fideicomisos? Bueno, pues resulta que es la falta de transparencia, la falta de información. Dado que el dinero era depositado en una institución bancaria, la banca es privada, no hay manera de que se pueda saber qué se hacía con el recurso. Y eso que los proyectos eran de interés público y el recurso es recurso del erario, dinero de los mexicanos. Es mucho el dinero el que se maneja como para que se siga permitiendo la opacidad y por supuesto corrupción. Han sido cientos de funcionarios públicos y sus cuates los beneficiados de los miles de millones de pesos de los fideicomisos. De los 109 fideicomisos que el gobierno federal propone desaparecer, desaparece la figura, pero no la obligación del Estado para atender los sectores que estaban siendo beneficiados. El periodista Jesús Lemus ha investigado sobre los fideicomisos desde los años de 2000 a 2018. Menciona que la Auditoría Superior de la Federación, con Calderón y Enrique Peña Nieto, manejaron fondos por 342 mil millones de pesos. No hubo rendición de cuentas en el 92% de esos 109 fideicomisos. Se hicieron observaciones sobre el manejo de estos y hasta la fecha no hay ningún responsable en el rendimiento de cuentas. Los informes de la Auditoría Superior de la Federación durante los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto refieren que en conjunto, debido al mal manejo de 98 fideicomisos, originaron un quebranto al erario de por lo menos 16 mil millones de pesos. ¿Qué nos dice esta cantidad? Bueno, pues es el equivalente a 2 veces el presupuesto de este año, 2020, de gastos destinados a las dos cámaras, así como lo oye, la Cámara de Diputados y de Senadores. De ese tamaño es el boquete financiero que se le hizo con los fideicomisos a las finanzas públicas. Estos fideicomisos tuvieron presupuesto mayor a las dependencias oficiales. Aquí un ejemplo de la investigación del mencionado periodista. Durante el sexenio de Felipe Calderón, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, y que llegó a manejar hasta más de 2 mil millones de pesos, lo equivalente casi 2 veces el presupuesto que maneja la Oficina de la Presidencia de la República para este año. Casi 2 veces lo que maneja el presidente de la República para su desempeño público. Es decir, el daño al erario se distribuyó entre los privilegiados de la clase política mexicana y empresarios sin duda. Nadie podía saber el destino del recurso y nadie de los beneficiados rindieron cuentas. Otro ejemplo, el fondo de fideicomiso ProMéxico, que era algo así como la agencia de viajes del gobierno mexicano para los hijos de los funcionarios de primer nivel. Llegó a manejar más de 2 mil millones de pesos, que equivale por mucho al presupuesto de los destinado para este año a los tribunales agrarios para la aplicación de justicia en esta área. Algo complicado es que muchos funcionarios siguen en funciones dentro de direcciones de jefaturas de área o jefaturas de departamento.
Bueno, otro ejemplo de corrupción de fideicomiso es el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, para la pequeña agricultura, más de 17,000 millones de pesos, más de 3 veces el presupuesto que maneja la Secretaría de Turismo para este año 2020, que fue fijado en 5,034 millones de pesos para su ejercicio. El botón de muestra de la corrupción de los fideicomisos es el Fondo Especial para el Financiamiento Agropecuario. Lo manejaban a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y bueno, ¿quiénes estaban ahí? Se manejó más de 300,000 millones de pesos, es decir, más de 37 veces el presupuesto que hoy maneja la Secretaría de Gobernación para este año. Fideicomiso de fomento minero. ¿Para qué servía? Bueno, pues para alentar la presencia de las mineras en el país. Llegó a operar 7,236 millones de pesos, que se distribuyeron por la Secretaría de Economía a favor de empresas transnacionales, el cual ni siquiera era a favor de la población o grupos productivos nacionales. Ese fondo de 7,236 millones de pesos del fondo minero fue por mucho mayor al que hoy maneja la Secretaría de Economía de este gobierno. Otro fideicomiso donde se fomentaba la corrupción y el saqueo de recursos naturales fue el del Fondo de Garantía y Fomento de las Actividades Pesqueras, que nunca llegaba a las cooperativas pesqueras. Contó con más de 2,700 millones de pesos, lo cual representa casi 2 veces el presupuesto de la Secretaría de la Función Pública para este año. Entre el año 2000 y 2018, la Auditoría Superior de la Federación detectó que 109 fideicomisos acumularon 828 observaciones técnicas por mala administración, desvío de recursos, pagos indebidos, opacidad de contratación y falta de fondo de transparencia, que causaron un quebranto al erario por más de 16,000 millones de pesos. Se les ha evidenciado, estuvieron medrando con recursos públicos, fondos que estaban siendo desviados a la bolsa de uno o unos cuantos. Están en este momento indignados, mal informando a muchos mexicanos que se beneficiaban y con poco, por causas justas, por cierto, como protección de periodistas, víctimas de violencia, atención a víctimas. Y bueno, lo que establece es la reforma que la Cámara de Diputados envió al Senado. Es en el sentido de que se quita o se pretende quitar a unos cuantos el manejo de estos fondos, que se manejaban como les venía en gana. Esta pues es una lucha contra la corrupción en el cual debemos acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador, que los recursos se destinen a quien en realidad lo necesita. Solo se está pidiendo a quienes antes se vieron beneficiados que se esperen un mes. Un mes sería el retraso para que este tipo de programas, incluida la ciencia, sigan siendo beneficiados con recursos del erario. Y bueno, ¿usted qué opina? ¿Es válido o no que desaparezcan estas formas de robo al erario? Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una siguiente.